Corey McCage nació el 16 de septiembre de 1993. Desapareció en las primeras horas del 24 de septiembre del 2016 en el área de Bury St Edmunds de Suffolk, Inglaterra. Antes de desaparecer, trabajaba como artillero del regimiento de la Real Fuerza Aérea Británica. McCage fue visto por última vez en imágenes de circuito cerrado de televisión del centro de la ciudad, entrando en un callejón sin salida que contenía una serie de contenedores con ruedas. Su teléfono móvil fue rastreado por GSM a lo largo de una ruta entre Bury St Edmunds y un vertedero cerca de Barton Mills. La policía de Suffolk inicialmente se mostró reacia a buscar los restos de McCage en el vertedero porque se estimaba que el camión de recogida de desechos que recorrió esa ruta en ese momento transportaba una carga de solo 15 kilogramos. Sin embargo, en marzo del 2017, la policía descubrió que el camión llevó un peso significativamente mayor, más de 100 kilogramos. Si bien la desaparición de McCage sigue bajo investigación y el caso continúa atrayendo publicidad generalizada, las autoridades, pero no la familia, creen que McCage fue aplastado por el camión de recogida y sus restos están en el vertedero de Barton Mills. La policía de Suffolk ha gastado más de 2.1 millones de libras esterlinas investigando la desaparición de McCage, convirtiéndola en una de las investigaciones de personas desaparecidas más caras que la policía haya llevado a cabo, y en palabras de la policía de Suffolk, trajo grandes presiones sobre la policía. La búsqueda de McCage se suspendió en marzo del 2018. McCage nació en Perth en septiembre de 1993 y se crió en Cupar, antes de mudarse a Dunfermline, Escocia, a la edad de 9 años, luego del divorcio de sus padres. McCage y sus dos hermanos, Darrogh y McKayan, fueron criados por su madre y asistieron a la escuela primaria St. Margaret's y a la escuela secundaria St. Columba en Dunfermline. McCage se unió al regimiento de la RAF en 2013 y fue enviado al regimiento de la Fuerza Aérea Real del Escuadrón número 2, con sede en la base RAF Honington, después de su entrenamiento inicial en el regimiento en la misma base. McCage era artillero y revisión señor de aviones en el Escuadrón 7. En enero del 2017, April Oliver, de 21 años, anunció que estaba embarazada de un bebé de McCage. Ni ella ni McCage estaban al tanto del embarazo en el momento de su desaparición. Habían estado saliendo durante 5 meses. La señorita Oliver estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando McCage desapareció, pero interrumpió las vacaciones para regresar al Reino Unido. El 18 de junio del 2017, Oliver anunció que había dado a luz a una hija, Ellie Lois, el 11 de junio del 2017. En la noche del 23 de septiembre del 2016, McCage estuvo bebiendo con amigos en Bury St Edmunds. Había llegado a la ciudad con la intención de dejar allí su automóvil durante la noche, pero se separó de sus amigos en las primeras horas del 24 de septiembre. Después de abandonar el club nocturno, el portero del Flex recuerda haberle pedido a McCage que se fuera porque estaba demasiado borracho para quedarse. Comentó que McCage no constituía ningún problema y que luego conversaron en la calle. McCage estuvo en el restaurante de comida para llevar Mamma Mia, su restaurante habitual, entre la 1:15 y la 1:30 según los informes. La última vez que se vio a McCage fue en una grabación de las cámaras de circuito cerrado de televisión a las 3:25. Estaba en la calle Prince Gobel entrando en un callejón sin salida, donde había una serie de contenedores con ruedas. No hubo imágenes de él saliendo del callejón. Las imágenes de CCTV también sugirieron que McCage había dormido brevemente en una puerta antes de despertarse y seguir hacia el callejón. No se cree que tuviera la intención de volver caminando a su base de RAF Honington, que está a 16 kilómetros al noreste de la ciudad por carreteras secundarias. Nicola Urquhart, su madre, declaró que su hijo no había regresado desde la ciudad a la base de Honington
en ninguna ocasión anterior. Sin embargo, según su madre y algunos amigos de McCage, en el pasado sí que había ido solo a la ciudad. Allí había comprado comida y dormido algunas veces. Como tenía el fin de semana libre, McCage no fue dado por desaparecido hasta el 26 de septiembre, el lunes siguiente, cuando no se presentó a trabajar. Desde que fue reportado como desaparecido, el equipo de búsqueda y rescate de Suffolk Lowland SAR se unió a la policía en la búsqueda por la zona de los alrededores de Bury St. Edmunds y Honington, junto con los propios equipos de búsqueda y rescate de la RAF, que fueron reforzados con búsquedas con helicópteros de la policía. Hubo avistamientos no confirmados de McCage en la parte trasera de una fábrica de azúcar en Bury St. Edmunds a las 4:20, pero la policía enfatizó que esto fue investigado y la persona involucrada no era McCage. El último avistamiento autenticado conocido fue el circuito cerrado de televisión en la calle Brent Cobble. En la mañana de la desaparición de McCage, su teléfono móvil se había desplazado de Bury St. Edmunds a Burton Mills, a unos 19 kilómetros hacia el noreste, a lo largo del corredor de la carretera A1101. Los datos del teléfono indicaron que este viaje duró 28 minutos, lo que significa que no podría haber sido llevado en esa distancia por alguien que fuera a pie. En octubre, la policía de Suffolk investigó un camión de recogida de desechos que se suponía que podía contener su teléfono, pero la línea de investigación no condujo a nada. Se observó que el camión de basura investigado solo llevaba un peso de 15 kilogramos al llegar a descargar. Por lo tanto, no podría haber llevado a McCage, ya que pesaba alrededor de 90 kilogramos. Esto llevó a realizar unas búsquedas a lo largo de la ruta del camión entre las dos ciudades. El teléfono móvil estaba apagado a las 8 horas, se quedó sin batería o se dañó y no se encontró. Uno de los focos de la investigación ha sido si alguien llevó en automóvil a McCage mientras caminaba de regreso a su base. Su madre dijo que quizás Corey hubiera subido a algún vehículo que se ofreciera a llevarle, ya que él se ofrecía a llevar a autostopistas si iba conduciendo y veía a alguien caminando solo. La policía creía que McCage no estaba en Bury St. Edmunds. La superintendente Cathy Elliott declaró en una entrevista a Force TV con Nicholas Urquhart que podría haber habido participación de terceros y que la policía no descartaba nada. La investigación también revisó parte del polígono industrial Hollow Road en Bury St. Edmunds y Great Livermere, un pequeño pueblo cerca del RAF Hornington, en la supuesta ruta de McCage de regreso a su base. Junto con la policía de transporte británica, la policía de Suffolk buscó a lo largo de las líneas de ferrocarril en la zona y algunas de las carreteras fueron cerradas para permitir búsquedas exhaustivas. En noviembre del 2016, un tramo de la calzada hacia el este de la carretera A14 se cerró entre los cruces 44 y 45 para buscar a McCage. El 10 de octubre, un cuerpo desmembrado y quemado fue encontrado en una maleta cerca de la carretera A628. Las investigaciones iniciales llevaron a la policía a afirmar que el cuerpo era el de un hombre blanco, menor de 50 años. Sin embargo, un análisis de ADN resultó negativo y la policía de Derbyshire confirmó que el cuerpo no era de McCage. En noviembre del 2016 se reveló que en las 2 horas transcurridas entre las 3 y las 5 en la mañana del 24 de septiembre del 2016 se podía ver a 39 personas en la misma cámara de CCTV, que fue la última en registrar los últimos movimientos de McCage. A pesar de las repetidas llamadas, 23 de estas personas no pudieron ser identificadas. La policía de Suffolk instaló un puesto en una feria de Navidad en Bury St. Edmunds entre el 24 y el 25 de noviembre del 2016 y se alentó al público a visitar el puesto para ayudar a establecer las identidades de las 23 personas. Para el 4 de diciembre, 13 personas habían sido identificadas positivamente. En diciembre del 2016 fueron revisados 13 kilómetros cuadrados de bosque entre Burton Mills y RAF Hornington por voluntarios y personal del equipo de búsqueda y rescate de Suffolk Lowland.
El área de búsqueda, previamente no examinada, se centró en el área de Kings Forest, con la posibilidad de que McCage hubiera sido golpeado por un vehículo en su camino a la base. El área fue declarada oficialmente despejada a finales del 17 de diciembre. Urquhart dijo que se había preparado mentalmente para encontrar el cuerpo de su hijo. En diciembre del 2016, Urquhart declaró públicamente que la policía de Suffolk no estaba investigando adecuadamente la desaparición de su hijo. El fondo de apelación recaudado a nombre de Corey había atraído fondos de más de 50.000 libras esterlinas a fines de diciembre del 2016, y Urquhart estaba considerando contratar a un investigador privado para conseguir líneas de investigación que creía que la policía no había seguido. La policía de Suffolk defendió sus acciones diciendo: "Estamos muy enfocados en encontrar a Corey. Aunque es una investigación de personas desaparecidas, le hemos dado los mismos recursos que a una investigación importante. No hemos descartado ninguna posibilidad". Urquhart pospuso la contratación de un investigador después de que la policía de Suffolk decidió investigar un incidente en el que 3 hombres habían sido vistos, el 25 de septiembre, incendiando un automóvil. Más tarde, la policía dijo que no había vínculo entre el incendio del automóvil y la desaparición de McCage. En enero del 2017 se encontró la parte posterior de un teléfono móvil cerca de donde se detectó la última señal del teléfono de McCage. Sin embargo, como la parte no contenía componentes esenciales como una tarjeta SIM o cualquier parte electrónica, la policía dijo que sería imposible vincularla con la desaparición y que no se realizarían más análisis. Sin embargo, la policía anunció que estaban examinando las actividades de McCage en sitios web de intercambio de pareja. Su familia había proporcionado a Suffolk Constabulary su nombre de usuario para al menos un sitio. El 21 de septiembre del 2017, la policía de Suffolk publicó 4 imágenes de CCTV de personas que, según dijeron, podrían haber sido testigos de la desaparición de McCage 12 meses antes. También establecieron un puesto en el centro de la ciudad de Bury St. Edmunds para pedir información y, con suerte, generar nuevas líneas de investigación. El detective retirado de la Policía Metropolitana, Colin Sutton, hizo constar que la desaparición de McCage no había sido intencionada, ya que los preparativos de una desaparición siempre dejan una huella. Sutton también dijo que se vio a McCage caminando hacia un callejón sin salida que estaba bloqueado por un alto muro y una cerca y que no había ninguna imagen en el circuito cerrado de televisión en la que se viera saliendo de él. Dudaba de que McCage hubiera sabido dónde estaban ubicadas las cámaras de CCTV, lo que, según Sutton, también era indicativo de que no se había ido intencionalmente. Las cámaras de CCTV, operadas por el ayuntamiento, no ofrecían una cobertura del 100%. Incluso después de una revisión de las grabaciones de CCTV, operadas en privado, no hubo más avistamientos de McCage. El tío de McCage, Tony Wish, dijo que era el área de la calle Brentwood en la que se mostró a McCage caminando en las imágenes de CCTV. Había sido sometida a pruebas físicas y se demostró que era imposible que no hubiera sido grabado si se hubiera ido a pie. Sutton dijo que su suposición era que había otra persona u otras personas involucradas en la desaparición de McCage. El trabajo de McCage en la RAF no fue un factor que contribuyera a la investigación, según el detective principal. La desaparición intencionada también fue puesta en duda por el estado feliz en que se encontraba McCage en ese momento. Estaba haciendo planes para encontrarse con su hermano Darrell la noche en que desapareció. Según su último mensaje de texto enviado a las 3:08, también había reservado vuelos para ir a casa de Dunfermline para Halloween. Su madre también señaló que amaba a su perro, que mantuvo en la base de RAF Hornington y que no lo había dejado intencionalmente. También declaró que había 3 escenarios posibles: que se viera involucrado en un accidente y estaba muerto, y que se hubiera ido voluntariamente o que un tercero estuviera involucrado en su desaparición. 18 meses después, en marzo del 2018, se reveló que las cuentas bancarias y de redes sociales de McCage
no habían sufrido ninguna modificación después de su desaparición. Aunque no se discute abiertamente, se ha establecido algunos paralelos entre las proximidades, 60 kilómetros de distancia, de la desaparición de McCage con un intento de secuestro de un militar en la base RAF Markham en julio de 2016. Mientras que el secuestro fue una de las vías de la investigación, la madre de McCage, quien es oficial de enlace familiar con la policía de Escocia, dijo que eso no era algo de lo que la policía le hubiera informado a ella. En diciembre del 2016, el comandante cesante de la base de RAF Hornington, el capitán de grupo Mike Smets, descartó cualquier vínculo entre el intento de secuestro en RAF Markham y la desaparición de McCage. En noviembre del 2016, la familia emitió un comunicado en Facebook diciendo que no estaban contentos con la investigación policial. El tío de McCage, Tony Wills, dijo que este es un equipo de investigación importante en nombre, pero que no funciona. La familia también dijo que la decisión de no buscar el teléfono de McCage en el vertedero en el área de Burton Mills había sido incorrecta. Después de que la policía detuviera la búsqueda en el vertedero en julio del 2017, Nicola Urquhart declaró que no estaba de acuerdo con las versiones de los hechos presentadas por la policía de Suffolk. Sostenían que McCage durmió en un contenedor, que luego el camión lo aplastó y luego sus restos fueron enterrados en el vertedero o incinerado en Great Blackham. Nicola Urquhart señaló que Corey había dormido en la puerta de una tienda en la calle de Brentgover durante casi 2 horas. Le resultaba difícil creer que fuera a dormir al contenedor. Ella sostenía que un tercero estuvo involucrado. Al mismo tiempo, en agosto del 2018, también sostuvo que podría haber sido posible que McCage hubiera abandonado la zona de Horseshoes sin ser detectado por las cámaras de CCTV, cuando una parte fundamental de la investigación se había centrado en la creencia de que era imposible no detectar a McCage si había abandonado el área a pie. Cuando se acercaba el segundo aniversario de la desaparición de McCage, Nicola Urquhart reveló que la policía solo tenía imágenes del CCTV del sábado por la mañana hasta las 12 horas. Supuso que McCage podría haberse levantado de la calle Horseshoes después de dormir y haberse ido en cualquier momento después de que se detuvo la grabación del CCTV. Como el periodo de 28 días para retener las imágenes del CCTV había pasado, no había ya forma de determinar si McCage abandonó la zona más tarde en el mismo día. En una publicación de Facebook en noviembre del 2018, Nicola Urquhart afirma que en su última reunión con la policía de Suffolk le mostraron algunas imágenes de CCTV de personas que entraban y salían del callejón de Horseshoes la mañana en que McCage desapareció. Todas las personas en el video usaban ropa oscura, aparte de una persona que se ve saliendo del área con pantalones de color claro, del mismo color que McCage llevaba la noche en cuestión. Urquhart reconoció que era posible que McCage se fuera y desertara. En octubre del 2018, la policía de Suffolk reveló que habían analizado los datos de los pesos diarios del contenedor, transportados desde el área de Horseshoes, el vertedero de Milton, y que normalmente estaban alrededor de los 20 kilogramos. Por lo tanto, en la mañana del 24 de septiembre del 2016, cuando la carga de ese día se registró como de 116 kilogramos, se determinó que McCage estaba dentro del contenedor que se había vaciado. La policía declaró que creían que los restos de McCage estaban en algún lugar del vertedero de Milton. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.